Para la clase de medicina forense, el objetivo general, fomentar en el estudiante una actitud positiva hacia los conocimientos de los aspectos médicos relacionados con el proceso legal. En esta unidad vamos a ver algunos conceptos importantes de tanatología y también el tanatocronodiagnóstico, es decir, poder diagnosticar el tiempo de muerte mediante el uso de fenómenos cadavéricos. A manera de recorderis, la definición de medicina forense es una especialidad médica, enciclopédica y compleja que se fundamenta en un amplio campo doctrinal teórico. Son todos aquellos conocimientos médicos que se pueden utilizar para resolver cuestiones jurídicas, temas legales, éticos, laborales y de cualquier ciencia forense afín. La tanatología no es más que el estudio del cadáver, que proviene del griego thanatos, que significa muerte, y logos, que significa ciencia. Se encarga, o es la ciencia que se encarga de estudiar el cadáver y los fenómenos evolutivos que sufre en el transcurso de su descomposición, así como las técnicas más adecuadas para su estudio. La medicina forense, la tanatología también es una ciencia que abarca la suma de los conocimientos relativos a la muerte, abarca el estudio de la muerte y todas sus circunstancias desde el punto de vista de las exigencias judiciales. El concepto de muerte fue acuñado por primera vez en el año 500 a.C. por Hipócrates, donde en su libro De Morbis describe la fascia hipocrática, que no eran más que aquellos signos faciales que aparecían en los cadáveres al inicio del periodo de instauración de la muerte. Según Epicuro de Samos, la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Y de esta definición, entonces podríamos extraer algunos términos importantes en la medicina forense, como son la identidad, la identificación y la persona. La muerte del hombre es el término de su vida biológica e implica la desintegración irreversible de su organismo. Vamos a tener dos clasificaciones forenses de la muerte médica y la muerte jurídica. La muerte médica es toda extinción de función vital o funciones biológicas y entonces el organismo o el cuerpo queda a merced de su medio tanto interno como externo. Y tenemos la muerte jurídica, que no es más que la extinción de la personalidad jurídica de alguien tras la certificación de su muerte biológica. En este aspecto entonces va a involucrarse el médico forense, quien va a buscar los signos de muerte y a través de los fenómenos cadavéricos entonces va a poder dictaminar luego de su examen y luego de la necropsia el intervalo post-mortem, es decir, entre cuando encontraron el cadáver y cuando falleció, más o menos qué tiempo pudo haber transcurrido. En el tanatocronodiagnóstico vamos a tener un concepto muy importante y es la ventana o el intervalo post-mortem o intervalo de muerte. Es ese tiempo transcurrido desde que la persona fallece hasta que es encontrado y se inicia la investigación o el estudio del cadáver. Vamos a tener fenómenos cadavéricos inmediatos, que en realidad no es algo tan a lo forense, pero que deben saber pues que el sistema nervioso, es decir, el cerebro simplemente se apaga. Es como cuando se apaga un computador. También van a cesar los latidos del corazón, la circulación de la sangre, y va a cesar el movimiento respiratorio. Son más que nada conceptos a nivel médico. Lo que sí nos interesa, los fenómenos cadavéricos conservadores tempranos y tardíos. Los conservadores pueden ser naturales o artificiales y pueden modificar el curso de los acontecimientos durante el proceso de descomposición. Los naturales pueden ser la momificación, la adiposira, la corificación y la congelación, mientras que los artificiales, es decir, cuando el hombre interviene en ellos, la refrigeración y el embalsamamiento. ¿Cuál sería la diferencia entre la refrigeración y la congelación? Bien, si ustedes buscan en internet cadáveres en la ladera del Everest,
van a encontrar una serie de imágenes de personas sentadas, acostadas, de pie, recostadas de algún lugar, una piedra o algo, o abrazando su cuerpo como si se estuvieran dando calor, pero en realidad están congeladas. Las temperaturas son tan bajas que estos excursionistas, estos alpinistas, fallecen en las laderas del Everest por circunstancias debidas al proceso de congelación y su efecto en el cuerpo humano. Mientras que una refrigeración simplemente es cuando, por ejemplo, yo asesino a alguien, no puedo enterrarlo o no tengo cómo llevarlo a otro lugar y lo meto a un congelador. ¿Ok? Esa es la diferencia. En los fenómenos cadavéricos tempranos tenemos las modificaciones físico-químicas que ocurren en el cadáver y que se dan justo después del cese de las funciones vitales. Tenemos el enfriamiento, la pérdida de calor o algor mortis, la deshidratación o pérdida de líquidos, las livideces o el livor mortis, la rigidez o rigor mortis y el espasmo cadavérico. Utilizamos los fenómenos cadavéricos tempranos para tratar de diagnosticar un intervalo post-mortem entre la muerte y aproximadamente 48 horas. Es casi infalible utilizar ya sea el rigor mortis, el algor mortis, el livor o los fenómenos inducidos en la deshidratación. Y también la rigidez cadavérica. Por ejemplo, veamos los efectos del ambiente más los fenómenos cadavéricos. Si tenemos, por ejemplo, un cadáver que está a la intemperie, al sol, a la lluvia, etc., versus un cadáver que está sumergido en el agua. El algor mortis va a tener una variación en donde va a aumentar la pérdida de calor en las primeras 12 horas, versus si el cadáver está a la intemperie. Y es entonces cuando podemos ver que la pérdida de calor va a ser mucho más rápida dentro del agua que fuera de ella. Por su parte, el rigor mortis también va a tener un desarrollo variable dentro del agua y puede persistir hasta 4 días después del fallecimiento. Mientras que en un cadáver a la intemperie, pues inicia más o menos a las 5 horas y termina a las 36 horas, donde empieza a relajarse todos los músculos del cuerpo. En cuanto a las livideces cadavéricas, en realidad no hay afectación entre si el cadáver está a la intemperie o en el agua, porque en realidad ellas se deben a la posición del cadáver. Y allí se depositan la sangre. En esta imagen vemos una persona femenina que está en un estado de rigidez completa, está en su pico máximo, ¿okay? Que puede durar de 6 a 12 horas. Va a persistir de 24 a 36 y luego de las 36 que empieza a relajarse, entonces inicia el fenómeno cadavérico tardío, que es la descomposición. Otro ejemplo, ahora relacionando el algor mortis con el rigor mortis solamente. Por ejemplo, si tenemos un cadáver tibio y flácido, podemos decir que su intervalo post-mortem es de 0 a 3 horas. Un cadáver tibio y rígido, su intervalo post-mortem va a ser de 3 a 8 horas. Un cadáver frío y rígido va a tener un intervalo post-mortem de 8 a 36 horas. Y un cadáver frío y flácido puede tener un intervalo post-mortem mayor a 36 horas. Es mucho más fiable el intervalo post-mortem cuando utilizamos 2 o más fenómenos cadavéricos. Ahora vamos con los fenómenos cadavéricos tardíos. Son aquellos procesos que se desarrollan después de la muerte y que van a llevar a la reducción del cuerpo. Obviamente en este punto ya no solamente interviene el propio cuerpo y el ambiente, sino otras sustancias químicas, gérmenes bacterianos, insectos, hongos y cualquier tipo de depredador. Su marcha puede ser desigual en distintos segmentos corporales y la destrucción del cadáver puede ser variable en el tiempo dependiendo si es un anciano, si es un adulto joven, si es un niño o un bebé, si estaba gordito, si estaba flaco, si estaba desnutrido o enfermo al fallecer.
todo eso va a hacer que estos intervalos post-mortem se vean alterados. Los fenómenos cadavéricos tardíos son la autólisis, la putrefacción, la fase cromática, la fase enfisematosa, la fase colicuativa, la reducción esquelética y la antropofagia o la intervención de depredadores. En estas tablas de referencia podemos ver y pueden guiarse para hacer su taller número 1. En esta primera tabla tenemos el intervalo post-mortem en horas y en la siguiente tabla lo vamos a tener en días, meses y años. ¿Okay? En esta tabla están los fenómenos cadavéricos tempranos, hasta aquí, donde dice putrefacción. Tenemos los cambios por deshidratación en los ojos, en las mucosas, la pérdida de calor, las livideces cadavéricas, que pueden estar fijas entre las 6 y 12 horas, pero si yo muevo el cadáver, puedo hacer que se formen nuevas livideces. Pero si muevo el cadáver después de las 24 horas, a pesar de que se van a formar nuevas livideces, van a persistir las previas. En cuanto a la rigidez cadavérica, inicia después de las 2 horas por el área de la cabeza, en la mandíbula, después la cara y el cuello, el tórax y el abdomen y las extremidades, teniendo una máxima intensidad entre las 12 y las 24 horas, y entre las 24 y 36 va a iniciar la relajación en el mismo orden en que se dio la rigidez. Ahora pasamos a la putrefacción, fenómenos cadavéricos tardíos. El periodo cromático no es más que esa variedad de colores que vamos a encontrar en el abdomen inferior del cadáver. Esto debido a que recuerden que en esa zona está el intestino grueso y está la vejiga. El intestino grueso y la vejiga son órganos de formación de desechos. Filtran todo lo que comemos, todo lo que bebemos y simplemente dejan allí lo que debe desecharse del cadáver, lo que es del cuerpo, perdón, lo que es tóxico para el cuerpo, dígase las heces o la orina. Entonces, como esto permanece allí, cuando la persona fallece, es allí donde inicia el proceso de putrefacción. Se forman gases, bacterias, hay cambios de coloración. Posteriormente inicia el periodo enfisematoso, el cual es producida por los mismos gases que se están formando dentro del cadáver. El cadáver se hincha, vamos a tener el periodo colicuativo después de los 21 días hasta 8 meses, donde va a continuar el desprendimiento de la piel, del pelo, las uñas y se van a empezar a licuefactar los órganos. Es decir, vamos a ponerlo en una palabra sencilla. Se van como a deshacer, a derretir los órganos internos. ¿Okay? De ahí pasamos a la reducción esquelética que puede durar hasta 10 años. Puede ser completa o incompleta y puede ser desigual en varias partes del cuerpo. No siempre va a ir igual. Tenemos estos tres fenómenos. Estos tres fenómenos conservadores, la adiposira, la momificación y la saponificación. La adiposira puede iniciar de 1 a 2 meses y hasta los 6 meses. La momificación va a depender de las sales existentes en el subsuelo y la saponificación no es más que la formación de una coraza de grasa que se va a secar y se va a endurecer y va como a recubrir el cadáver. Entonces, chicos, ¿tienen alguna consulta?